entonces, en el año 64, empezó una persecución de los cristianos por el gobierno romano. Antes, la persecución era de los judíos, por los judíos. Pero en este año 64, el gobierno romano empezó una gran persecución. Y el historiador Tácito habla de lo que los cristianos sufrían durante estos años. Unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros. Otros, clavados en cruces, eran quemados al atardecer como si fueran luminarias nocturnas. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines. Y unos pocos años después del incendio, aún durante el tiempo de la persecución, un prisionero fue sacado de su celda. Fue llevado para ser ejecutado. Su crimen era seguidor de Jesús. No resistió a sus ejecutores. Tuvo una sonrisa en su cara, un gozo en su corazón. Era ya un viejito. Y algunos meses antes, este prisionero había escrito una carta a un amigo y le dijo: yo por mi parte ya estoy al punto de ser ofrecido como sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El apóstol Pablo. ¿Cómo podemos tener una vida así? Enfrentando la muerte con una sonrisa, experimentando cambios inesperados, desafíos imposibles, y siempre siguió adelante. ¿Cuál es el secreto de Pablo? ¿Cuál es ese secreto que él quiere compartir con nosotros este día? Esto es lo que vamos a ver. Primero, Pablo nos enseña que debemos estar apegados a Cristo. Apegados a Cristo. Pero ya saben, al estar apegados a Cristo, estamos apegados a su cruz, a su sufrimiento, a problemas, a dificultades. Antes de haber estado apegado a Cristo, Pablo estaba apegado a la ley de Moisés, a sus propias habilidades y deseos de salvarse a sí mismo. Fue el estudiante más destacado del gran rabino Gamaliel. Pablo era famoso entre las autoridades ahí en la gran ciudad de Jerusalén. Hebreo de pura cepa, fariseo de los fariseos, tan celoso que persiguió a muerte a los seguidores de Jesús. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada cuando Flavio César compartió con nosotros la conversión de Pablo? Iba en camino a Damasco, listo para arrestar y llevar presos a cristianos que vivían ahí. Tenía cartas de autorización para llevarlos presos. Y a mediodía, cuando se acercaba a la ciudad, le brilló una luz a su alrededor, cayó al suelo y tuvo una conversación con Cristo mismo. ¿Quién le preguntó? Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Lastimar a este cuerpo es lastimar a Cristo. Y por eso Cristo hizo esta pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro produjo un cambio profundo en la vida de Pablo. Cambió su dirección 180 grados. Flavio nos contó la semana pasada cómo Pablo estableció tantas iglesias en el Imperio Romano. Habló de todo lo que Pablo había sufrido. Y Pablo, mientras estuvo ahí en la cárcel, escribió una carta a la iglesia de Filipo. Y en esta carta habla de lo que era antes y lo que es ahora. Habló de su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Y aquí encontramos su secreto. Pero todo esto, dice Pablo, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Pablo nos pone un contraste. Por un lado, tenemos lo que para Pablo fue basura. Y el otro lado, estar apegado a Cristo. Saben que apagado no es igual como apegado. Suenan similar, pero son diferentes. Lo que Pablo dice, hay que estar apegado a Cristo. Por un lado está la basura de antes. Y por el otro lado, el bien supremo. Aún más, a nadie le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo he perdido todo y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, apegado a Él. Entonces, ¿qué puso Pablo en su basurero? Primero, él puso sus buenas obras. Él dice: yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Es por medio de confianza, de fe, que la muerte de Cristo es lo que nos salva. Pero Pablo también puso sus estudios ahí, sus logros académicos. No es que sus estudios no valían nada, pero dijo en comparación a conocer a Cristo. Todo lo que valía mucho para mí antes, ahora no vale nada. Este es lo que Cristo nos ofrece. Puso su vida pasada, con todos sus pecados, sus fracasos, sus errores, sus malos pasos. Todo esto lo puso en el basurero. Me están tirando. Él dice: me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Fijo la mirada en lo que tengo por delante.
Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Olvidando el pasado, todos los fracasos, todos los errores del pasado, ahí va bien metidos en el basurero. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a poner en el basurero? Tal como Pablo, la primerita cosa que debe estar ahí son nuestras buenas obras. Porque estos no valen nada. Es la fe en Jesucristo, es lo que vale. Entonces, ahí van las buenas obras. Pero también lo que tenemos que poner ahí es el orgullo, el gran yo soy. Cuando hemos hecho la decisión que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ya estamos enfrentando el orgullo. Estamos confesando, ya no puedo yo. Entonces podemos poner nuestro orgullo aquí en el basurero. Y tal como hizo Pablo, tenemos que poner ahí nuestro pasado. Porque como he dicho en varias predicaciones, nuestro pasado no es profecía de nuestro futuro, porque Dios puede cambiar nuestro pasado. Ahí lo dejamos. Ahí vamos bien. Hay unos que tienen miedo. Tienen miedo a morir, miedo a fracasar, miedo a enfermarse, miedo que van a perder su trabajo. Y los que tienen miedo a morir, tengo una profecía. Viene el día cuando vas a morir. Entonces, debemos tomar este miedo, echarlo en la basura, porque no nos va a servir. Hay unos que no tienen confianza en sí mismos. Están pensando en todas las veces que han fracasado, todas las veces que han pecado, y piensan, es que no puedo. Pero Cristo dice que sí se puede. Entonces debemos tomar esta falta de confianza, ponerlo en la basura. Hay unos, no sé cómo expresarlo, llenos del veneno de amargura, por lo que les ha pasado, todo lo que han sufrido, están abrazando su amargura, pensando, eso es lo que soy. Miren cómo me han maltratado. Y les gusta más estar con esta amargura que experimentar la alegría, el gozo y la paz que Dios nos ofrece. Pero para poder gozar, tenemos que poner la amargura aquí en el basurero. Qué gran regalo Dios nos está ofreciendo. Qué gran bendición. Y tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y este proceso de deshacernos de toda esta basura, este es algo que va a seguir durante toda la vida cristiana. Es el proceso que se llama santificación. Cuando entramos a Cristo, Él nos quita toda la culpa,
toda la carga que llevamos del pecado. Pero por lo que hemos experimentado en la vida, a veces uno sigue con... Es que se enoja fácilmente. Y va por un año como cristiano, enojándose de vez en cuando, enojándose demasiado. Y por fin viene un hermano y le dice, ¿te has fijado? Tan fácil que te enojas. Y este mismo va leyendo en la Biblia y dice, este no está bueno. Entonces agarramos este enojo y lo ponemos aquí. Pero ya llevamos 2 años de haber sido cristianos. Es un proceso. Vamos día a día más en la imagen de Cristo. Pero media vez que ya somos seguidores de Jesús, ya tenemos otro poder. Como dice Pablo en este mismo capítulo, en la misma carta a los de la congregación de Filipos. Quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Este es el poder que reside en nosotros. Esta es la posibilidad que nosotros tenemos de mejorar nuestras vidas y estar apegados a Cristo. Pablo escribió estas palabras de una prisión ahí en la ciudad de Roma. Y esto nos lleva a otro paso que debemos tomar. Estar apegados a la voluntad de Dios. Y esto es lo que cuesta un poquito. A veces cuesta bastante tomar estos pasos. Terminando su tercer viaje misionero, Pablo dijo a sus compañeros cuando estaban ahí en la ciudad de Éfeso, él dijo, yo tengo ganas de visitar a mis hermanos ahí en la ciudad de Roma. Este es el lugar, ahí quisiera visitar. Siguió su viaje en camino a Jerusalén. Y cuando llegó a la ciudad de Corinto, se paró ahí unos 3 meses y mientras estaba ahí en la ciudad de Corinto, escribió una carta a esta iglesia ahí en la ciudad de Roma. Y les dijo, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pablo tenía ganas de estar ahí en la ciudad de Roma. Finalizando su tercer viaje misionero, viajaba en compañía de 7 hermanos representantes de varias congregaciones que Pablo había establecido. Llevaron una ofrenda para los hermanos necesitados en la ciudad de Jerusalén y Judea. En su carta a los romanos menciona esta ofrenda que se había levantado y pidió oraciones y dijo, no estoy tan seguro cómo me van a recibir al estar ahí en Jerusalén. Tengo mis dudas. Pero dijo que sabía que debía llegar a la ciudad de Jerusalén. En su viaje, por fin llegaron a la ciudad de Cesarea, donde empezaron su tercer viaje misionero. Entonces, al estar ahí en Cesarea, llegó un profeta, Ágabo, de la ciudad de Jerusalén. Y Ágabo tomó el cinturón de Pablo, amarró sus pies, amarró sus manos y dijo, esto es lo que va a pasar al dueño de este cinturón. Lo van a entregar a los gentiles. Lo van a maltratar.
y los hermanos rogaron que no fuera a Jerusalén, porque le querían mucho a Pablo. Pero Pablo respondió y les dijo: ¿por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver otra vez cuando estamos apegados a Cristo. Muchas veces nos toca sufrir porque esto es lo que le tocó a Cristo. Pero aquí podemos ver otra vez el sentido de la frase llevar su cruz. Esto quiere decir que tu vida vale mucho menos que estar, repiten conmigo, apegado a Cristo. Este es lo que vale. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones y lo que para nosotros lo que cuenta, a ver si habrá peligro o no. Si no hay peligro, ahí vamos. Pero si hay peligro, entonces no. A veces tomamos decisiones diciendo, a ver si me va a quitar dinero o va a hacer dinero. Si vamos a hacer dinero, si salimos ganando, hablando del gran dólar, entonces ahí vamos. No digo que no debemos tomar en cuenta si es peligroso o no la situación. No digo que no debemos tomar en cuenta no malgastar el dinero. Pero estos dos factores son lo mínimo que debemos considerar si vamos a hacer la voluntad de Dios o no. Tomarlos en cuenta, sí, pero no debemos basar nuestra decisión completamente en el asunto del peligro. Escuchamos la semana pasada el testimonio de Cara Wilson. Ella vive ahí metido en las pandillas de El Salvador. Gringa soltera. Le han robado. No sé cuánto peligro ella ha corrido al estar ahí. Mencionamos que yo voy a estar con ellos en el mes de junio, primero Dios, para dar una conferencia sobre liderazgo a su equipo de líderes ahí en San Salvador. Y mencionamos una visita a la ciudad, a un pueblo donde hay una familia que quiero conocer. Y estuvimos hablando de cuándo íbamos a hacer el viajecito. Y le dije, lo podemos hacer a las 5 después del estudio de liderazgo. Y ella dijo, no. No debemos estar ahí a las 5. Tenemos que llegar antes, porque a las 5 en adelante, muy peligroso. Y ella vive así todos los días. Porque estar apegado a Cristo a veces quiere decir que uno corre peligros, que va a perder un poco del dinero que tiene, pero de todo modo va ganando. Entonces, al llegar a Jerusalén, Pablo entregó el dinero que habían levantado ahí en las varias congregaciones y visitó a Jacobo y los otros ancianos de la ciudad de Jerusalén. Pablo les contó lo que Dios había hecho por medio de ellos, estableciendo congregaciones por todos lados en el Imperio Romano, y los ancianos judíos contentísimos con esta buena noticia. Pero Jacobo le dijo, mire, Pablo, sabemos que los gentiles no tienen que seguir la ley de Moisés, en eso estamos de acuerdo. Pero hay un rumor corriendo por las calles de Jerusalén que tú estás diciendo que los judíos no deben seguir sus costumbres y tradiciones de antes. Y sabemos que ese no es cierto, pero para deshacerte, para quitarte de este rumor, tenemos aquí 4 hombres que van a cumplir un rito
de la ley de Moisés en el templo. Y lo que queremos ver, que tú ayudaras a llevar a estos 4 hombres a cumplir su rito ahí en el templo. Y Pablo dijo, es buena idea, ahí voy, conforme, es buena idea. Entonces Pablo llevó a este grupo al templo, cumplió su deber, pero mientras estuvo ahí en la ciudad de Jerusalén, Pablo iba caminando por las calles con Trófimo. Trófimo era uno de los 7 representantes que había ayudado a levantar y entregar la ofrenda. Y este Trófimo era de la ciudad de Éfeso, era gentil, no era judío. Y cuando los judíos vieron que Pablo había entrado al templo, y antes habían visto a Pablo al lado de Trófimo, un gentil, ellos pensaron que Pablo había metido a un gentil dentro del lugar prohibido a los gentiles entrar. Hace poco encontraron un letrero grabado en una piedra, escrito en griego, que dice: ningún extranjero puede pasar al otro lado de la plaza del templo. Quienes lo hagan tendrán que culparse por su propia muerte. Y como pensaron, ese es exactamente lo que Pablo había hecho. Entraron, sacaron a Pablo, estuvieron al punto de matarlo y llegó un grupo de soldados romanos y el comandante rescató a Pablo. Y empezó un proceso de presentar su testimonio, su defensa delante de gobernadores romanos, delante del concilio de los judíos. Y como había un complot entre los judíos, unos judíos habían dicho: no vamos a comer hasta matar a Pablo. Y cuando el comandante escuchó este rumor, que no fue rumor, fue la verdad, entonces él mandó a Pablo a la ciudad de Cesarea, donde había estado antes, para presentar su testimonio y su defensa delante del gobernador. Resultó que con el tiempo, delante de varios gobernadores, delante de un rey, presentó su testimonio. Y cuando se dio cuenta que los judíos estuvieron ansiosos y con mucha presión que Pablo tendría que presentar su caso en Jerusalén, Pablo dijo: no, mejor apelo a César. Porque él sabía que esos judíos le iban a matar en el camino. Y el gobernador dijo: como has apelado a César, es decir, que iba a presentar su caso delante de las autoridades romanas ahí en la ciudad de Roma. Fue lo que Pablo pidió y el gobernador dijo: así será. Entonces Pablo, como hemos visto, tenía ganas de estar ahí en la ciudad de Roma, pero él pensó que iba a llegar a Roma como misionero, como predicador, y por fin sí llegó a la ciudad de Roma, pero llegó como un preso. Las cosas pueden cambiar de un minuto al otro. Pablo entró al templo justamente, correctamente, pero porque pensaron que Pablo había entrado con un gentil, lo agarraron y casi lo mataron a golpes. Tan injusto. Puras mentiras. Pero de todos modos llegó a Roma. Hace 2 semanas, Randy Frazee renunció a su puesto como pastor principal de la congregación de Oak Hills y Max tomó el puesto. Las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Martín hizo un viajecito a México.
Y a pesar de su visa legal y cabal, no le dejaron entrar. Hace 3 meses. ¿Dónde está la justicia? Si uno está esperando justicia en este mundo, tengo malas noticias, no habrá. Pero todavía Dios está en control. Martín todavía dando clases los martes. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le dije que es el jueves? Gracias. Mario no se sintió muy bien por meses. Por fin llegó con un doctor que hizo el diagnóstico correcto. Mario, tienes cáncer. Y ahora aquí está con nosotros. No sé cuál sea tu problema esta mañana. No sé cuál mala noticia has escuchado. Pero yo sé que está bien, porque Dios está en control. Porque hay algo mucho más importante que la vida misma. Más importante que las cosas salgan a tu manera. Lo que vale estar apegado a Cristo. Lo que vale es aceptar su voluntad y seguir su voluntad. Y así, igual como Pablo, podemos declarar: he ganado la batalla. ¿Quién no quisiera poder pronunciar estas palabras? He ganado la batalla. Aunque me están tirando. He ganado la batalla. Y esto es lo que les ofrecemos hoy. La posibilidad de ganar la batalla. De con fe estar apegado a Cristo y hacer su voluntad. Entonces, en este momento les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a pedir al equipo de oración favor de ponerse alrededor aquí del cuarto donde estamos. Y como dije, no sé cuál sea tu problema esta mañana, pero esta mañana tienen derecho a entregar este problema. Poner este problema a los pies de la cruz, aceptando la voluntad de Dios, con gran deseo de estar apegado a Cristo. Y si hay cosas que debes poner aquí en el basurero, lo pueden hacer hoy en esta mañana, confesando, entregando lo que no debe estar en tu vida.